Vale, vamos a comenzar este vídeo hablando de la última cosa que queríamos comentar sobre los números complejos. Una vez sabemos hacer las raíces y las potencias de un número complejo, hay propiedades que nos vienen sobrevenidas que debemos entender, ¿vale? Entonces, os he puesto aquí un ejemplo muy sencillo de lo que debemos tener en cuenta, ¿vale? Entonces, he cogido los números complejos, el 1,60, el 1,120, el 1,180 y el 1,240. Y como ya dijimos en el vídeo anterior, es cuando yo multiplico dos números complejos, se multiplican los módulos y se suman los argumentos. Entonces, el 1 por 60 y el 1,60 es el número complejo 1,120. Vale, esto que parece una obviedad lo podemos traducir en fórmulas de trigonometría que nos pueden ayudar mucho. Vale, entonces este número, el 1,160, es un medio más raíz de 3 medios y en forma binómica y coseno de 60 más y seno de 60. Entonces, ¿qué significa esto de aquí? ¿Vale? Vamos a ponerlo esto de aquí. Esto significa que 1 por 60 es 1,120. Entonces, eso básicamente, si yo lo opero en forma trigonométrica, significa, lo voy a poner aquí, significa que coseno de 60 más y seno de 60 al cuadrado me da ¿cuánto? Da coseno cuadrado de 60, esto es el cuadrado de una suma, identidad notable, más y por el seno de 60, todo ello al cuadrado, más 2 por y por seno de 60, bueno, coseno de 60 por seno de 60. ¿Vale? Acordémonos que esto es el cuadrado del primero, coseno de 60 al cuadrado, el cuadrado del segundo y seno de 60 al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, ¿vale? Y aquí multiplicamos todo. Y al cuadrado y seno de 60 al cuadrado, y al cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué nos queda de parte real de este número complejo? Coseno cuadrado de 60 menos seno cuadrado de 60. ¿Y qué nos queda de este número complejo? Más 2 seno de 60 coseno de 60 por la y. Esta es la parte real de este número complejo y esta es la parte imaginaria de este número complejo. Y si lo sumamos, ¿cuánto me da? Fijaros, esto nos recuerda a las fórmulas de ¿qué? A las fórmulas del ángulo doble. Entonces esto no es más que coseno de 120, el coseno del doble de 60 es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y esto es el doble del ángulo. Esto es el seno de 120 por i. Entonces, cuando yo elevo al cuadrado este número complejo, ¿cuál me da? Este, ¿vale? Y elevar al cuadrado no es más que multiplicar por multiplicar, hacer 1,60 por 1,60 a 1 de 120. Veis que es verdad, tanto en forma polar como en forma trigonométrica. ¿Qué significa esto geométricamente? Pues muy sencillo, vamos a ver este dibujo. Entonces, si yo tengo, este es mi número 1,60, si yo multiplico a este por el mismo, lo que hago es rotar la circunferencia, rotar este vector otros 60 grados. Entonces tengo que añadir aquí otros 60 grados. Y 1,60 y 1,60, ¿en cuál me he quedado? Pues en este, en el 1,120. Acordemos que multiplicar por un número complejo de módulo 1 no es más que rotar este vector con centro en el origen. Yo roto 60 grados, es decir, giro 60 grados este vector, girar 60 grados este vector. Si yo multiplico 1,60 por el número complejo 1,120, ¿cuál me da? El 1,180, porque estoy girando 120 grados este vector. Estoy girando 120 grados este vector. El 1,60 por el 1,120 sería el 1,180. Y lo que vamos viendo que es, pues que si yo giro 3 veces el 1,60, ¿cuál me da? El 1,180. Si lo giro 4 veces, el 1,240. Entonces, al girar, al multiplicar muchas veces un número complejo, lo que me está dando es el número complejo que tiene ángulo la suma de ellos, que ya lo hemos visto varias veces. Entonces, de la operación en forma polar se deduce automáticamente esta, que es la fórmula de Moivre, ¿vale? Entonces, esta formulita, como veis, es coseno de alfa más y seno de alfa, la n es coseno de n alfa más y seno de alfa. Lo hemos probado aquí para n igual a 2, es decir, si lo llevamos al cuadrado. Vamos a hacerlo para el cubo y ya no hacemos nada más, ¿vale? Entonces, si yo lo hago al cubo, coseno vamos a coger un alfa cualquiera, más y seno de alfa
a la n, esto que nos da, fijaros, vamos a probarlo al cubo. Yo al cuadrado ya hemos probado que nos va a quedar el seno de 2 alfa. Entonces esto es coseno de alfa más y seno de alfa al cuadrado, que yo ahí ya sé que funciona bien, aunque lo haya hecho con 60. Veis que el razonamiento aquí nos valdría para cualquier alfa, no he hecho nada especial porque sea 60, ¿vale? Entonces el cubo de un número es el cuadrado por la potencia 1, ¿vale? Entonces, ¿cuánto da el cuadrado? El cuadrado ya hemos visto en el ejercicio anterior que es esto de aquí. Seno de 2 alfa por coseno de alfa más y seno de alfa. Y entonces, fijaros, ¿qué tendríamos que hacer? Pues otra vez las multiplicaciones. Coseno de 2 alfa por coseno de alfa, este por este, más este por este, más i cuadrado seno de alfa por seno de 2 alfa, y sigo sumando los otros dos. Me quedan i más i seno de 2 alfa coseno de alfa, y me queda el último término, este de aquí, el seno de 2 alfa coseno de alfa, y me queda i seno de alfa coseno de 2 alfa, i seno de alfa coseno de 2 alfa. Vale, pues vamos a operar. I al cuadrado, como ya sabemos desde el comienzo, es menos 1, porque ahí es la raíz de menos 1. Y entonces, fijaros, ¿qué nos ha quedado como la parte real? La parte real nos ha quedado coseno de alfa por coseno de 2 alfa, menos seno de alfa por seno de 2 alfa. Y la parte imaginaria que nos ha quedado, pues seno de 2 alfa coseno de alfa más seno de alfa coseno de 2 alfa. ¿Y cuánto es esto de aquí? Nos acordamos ahora de la fórmula del coseno del ángulo doble. Coseno del ángulo doble es, coseno de la suma es coseno del primero por coseno del segundo, menos seno del primero por seno del segundo. Entonces, esto de aquí es el coseno de 2 alfa más alfa, o de alfa más 2 alfa, da igual el orden, ¿vale? Y esto de aquí, el seno de un ángulo suma es seno del primero más seno del segundo más seno del tercero. Entonces, todo esto que me ha dado 2 alfa más alfa, coseno de 3 alfa, más i seno de 3 alfa. Como fórmula opcional para probar estas cosas, fijaros, esto cómo se probaría en matemáticas. En matemáticas hay una forma de mostrar las cosas que se llama inducción, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos inducción? Inducción es muy sencillo. Yo cuando quiero probar que algo se cumple para cualquiera que sea n, entonces la fórmula de Moivre se cumple, es algo que no depende de n, n es cualquier número natural. Entonces, en matemáticas, para probar eso, hay una cosa que es demostrar por inducción, o principio de inducción. ¿Eso cómo se lleva a cabo? Pues muy fácil. Esto siempre aplica cuando quiero probar algo que se cumple para muchos números naturales, ¿vale? Entonces, cuando n es un número natural, como en nuestro caso la fórmula de Moivre, que queremos demostrar que coseno de alfa más i seno de alfa elevado a la n es coseno de n alfa más i seno de n alfa. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Muy sencillo, lo único que hay que hacer es probarlo para n igual a 1. Esto va a ser nuestra forma de probarlo. Y luego, suponemos que si se cumple para cualquier n menos 1, que se cumple para n menos 1, entonces se cumple para n. ¿En qué está basado esto? Entonces, tú supones, esto es un n de forma genérica. Entonces, esto de aquí se llama hipótesis de inducción. ¿Y en qué está basado esto? Es lo que iba a decir ahora. Pues muy sencillo. Está basado en que si tú supones que se cumple para n, y luego para cada n has demostrado que si se cumple para 1, para n menos 1 se cumple para el siguiente, para n. Entonces, si se cumple para 1, se cumplirá para 2. Si se cumple para 2, se cumplirá para 3. Si para n menos 1 se cumplirá para 4. Entonces, al final, se cumplirá para todos los números naturales. Vale, ya hemos visto que se cumplía para n igual a 2. Ya hemos visto que coseno de alfa
más i seno de alfa al cuadrado, sí que era verdad que era coseno de 2 alfa más i seno de 2 alfa. Incluso lo hemos visto para n igual a 3 también. Entonces, la forma de probar estas cosas por inducción es muy sencillo. Yo supongo que se cumple para n igual para n menos 1, ¿vale? Suponemos n menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que coseno de alfa más i seno de alfa elevado a n menos 1 es coseno por n menos 1 de alfa, de este ángulo, del ángulo n menos 1 de alfa, voy a poner así, más i seno del ángulo n menos 1 de alfa. Entonces yo tengo esto para n menos 1. Yo supongo que esto es verdad, Y lo que tengo que probar es la formulilla que quiero demostrar, esta de aquí, que se cumple para n. Utilizando esto, esto de aquí es mi hipótesis de inducción. Esto es mi hipótesis de inducción. Pues muy sencillo, nada más. Lo único que tenemos que hacer es utilizando esto, demostrar esto. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Yo quiero ver cuánto vale coseno de alfa más i seno de alfa. Parto de uno y tengo que llegar a demostrar el otro. Pero yo sé que un número elevado a la n, para utilizar esto de aquí, es ese número elevado a la n menos 1 por coseno de alfa más i seno de alfa. ¿Vale? Es n menos 1, exponente n menos 1 y 1 es n menos 1 más 1, n, ¿vale? Un número elevado a la n, 3 elevado a la n es 3 elevado a n menos 1 por 3. O lo que es lo mismo, ya concretando, si n fuese 5, 3 elevado a 5 es 3 a la cuarta por 3. ¿Vale? Pues simplemente tenemos esto de aquí. Y ahora, utilizando esto, mi hipótesis de inducción, yo sé que eso vale esto de aquí. Coseno de n menos 1 por alfa más i seno de n menos 1 por alfa. Esto elevado a nada. Por coseno de alfa más i seno de alfa. Y si hacemos esta multiplicación, pues ¿qué nos va a quedar? Lo mismito que nos ha pasado con el grado 3. Entonces nos va a quedar aquí. Coseno de n menos 1 de alfa por n de n menos 1 alfa por coseno de alfa. Luego, este por este, seno de n menos 1 alfa por seno de alfa, y i al cuadrado ya sabemos que es menos 1, ya no lo ponemos más veces. Seno de n menos 1 alfa por seno de alfa. Y esta va a ser mi parte real. Y luego, ¿qué me va a quedar? Más i, y aquí me va a quedar este por la i, coseno de n menos 1 alfa por seno de alfa, más seno de n menos 1 por alfa por coseno de alfa. Este es el ángulo completo aquí, ¿vale? Igual que aquí, igual que aquí, igual que aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre después de hacer todas estas operaciones? Vamos a ponerlo todo junto para que nos quede bien. Entonces, que nos vuelve a dar lo de antes. Esto de aquí es la fórmula del coseno de la suma de dos ángulos, del n-1 por alfa más alfa. Y esto de aquí, ¿qué es? La fórmula del seno de la suma de dos ángulos, el n-1 alfa más alfa. ¿Vale? Esto no hace falta. Y esto, si sumamos estos ángulos, n-1 más alfa. Esto, fijaros, es n alfa menos alfa más alfa. Y aquí lo mismo, n alfa menos alfa más alfa. Entonces, ¿qué nos ha dado? Coseno de n alfa más i seno de n alfa, que era lo que yo quería demostrar. ¿Vale? Entonces, partimos de que se cumple para n igual a 2, para n igual a 3, para n igual a 1. Se tiene que cumplir para uno de los primeros números, n igual a 1 o n igual a 2 o lo que sea. Y luego yo supongo que se cumple para un n-1 cualquiera y tengo que probar que se cumple para un n. El suponer que se cumple para un n-1 cualquiera es lo que llamamos hipótesis de inducción y es lo que yo asumo que es verdad. Entonces, asumiendo que esto es verdad, tengo que llegar a que esto de aquí es esto de aquí. Y efectivamente hemos llegado a que coseno de alfa más i seno de alfa elevado a la n, utilizando el n-1 en este paso, es efectivamente coseno de alfa más i seno de n alfa.